necesarias para el acceso. Damos cuenta de que el controlador de una impresora no realiza ninguna de estas actividades, sino que las suyas tendrán que ver con el avance del papel, el movimiento del cabezal, de impresión, etc. Así, cada dispositivo distinto se asocia con su propio controlador. Su función se puede resumir en, por lo menos, dos operaciones fundamentales. Aislar el software de servicio de entrada/salida, que se ocupa de la transferencia de los detalles específicos del hardware del periférico y los convierte en invisibles. Compatibilizar la velocidad del periférico respecto de la del resto del sistema. Otros controladores, cuya función permite gobernar actividades del sistema, liberan a la CPU de ciertas tareas que pueden llevarse a cabo de manera independiente. Algo así como: cuando realizamos una tarea que implica un razonamiento y a la vez percibimos que nos estamos quemando un dedo y lo retiramos. Ejemplos de controladores de sistema pueden ser el controlador DMA, que permite una transferencia entre un dispositivo de entrada y salida y la memoria interna, sin intervención de la CPU, solo con su permiso, el controlador programable de interrupciones, que atiende solicitudes de distintos dispositivos que requieren atención de la CPU y arbitra sus demandas, y el controlador de memorias tipo DRAM indicado en el capítulo de memorias. Cuando un controlador se involucra con una transferencia, la CPU recibe parámetros de un programa que ejecuta, a través de una interfaz. Este programa forma parte de la administración de entrada/salida y se denomina manejador de dispositivo, Device Drive. Entonces, de acuerdo a lo que dice ahí la lectura, ¿qué se debe tener en cuenta para un controlador? Digamos, usted arma su computadora, entonces compró su memoria RAM, compró su disco duro, compró todo, y entonces usted, ¿qué va a hacer ahí? Usted pues lo conecta, y luego de conectar todos los dispositivos en la board, usted va a darle, digamos, como quien dice, candela al asunto, pero el problema está en que usted debe comenzar ahorita sí a hacer funcionar el dispositivo. Entonces, para poder hacerlo funcionar, usted debe, de acuerdo con lo que hemos visto, pues primero un dispositivo que administra todos los recursos, que es el sistema operativo, pero desde ahí debe comenzar a mirar los controladores. Entonces, para tener los controladores, ¿qué debe tener en cuenta para poder seleccionar el controlador correcto? De acuerdo con lo que hemos escuchado. Escucho opiniones. Básicamente que aconseja el fabricante. Ok, el fabricante, o sea, no tiene sentido que yo vaya a colocar si es una impresora, yo coloqué pues el controlador de impresora, o sea, no, por lo que encuentro es que las características del buffer, del mecanismo del funcionamiento de la impresión, pues es muy diferente entre impresora que está hecho con una tecnología láser, con una de puntos o con una de inyección, o sea, entonces, sí, hay que mirar el fabricante, pero también mirar las características del dispositivo. ¿Qué más tendrían en cuenta si van a instalar al seleccionar los periféricos que usted conectó ahí? Ten en cuenta que los periféricos básicamente aquí hace referencias casi a todo. O sea, lo único que no tocan es el procesador, pero ahí para allá tiene que tocar la memoria RAM, tiene que tocar también el disco duro, acaba de nombrarlo también. Muy bien, Víctor, la compatibilidad con los sistemas operativos. O sea, es clave, es clave. Si usted no tiene compatibilidad con el sistema operativo, pues no. Entonces ya miramos que usted tiene que mirar la característica del fabricante, características del dispositivo, la compatibilidad con el sistema operativo. ¿Qué más? Dice Daniela, profe, pero ¿no es el driver quien se encarga de que la impresora empiece el proceso? Sí, o sea, hay un software
quien manda la operación, pero ese software en últimas tiene que, digamos, hacer uso del driver. El driver es el mismo controlador. Controlador y driver nos estamos refiriendo a lo mismo. Dice que muy bien, Marco. Ahí la parte del buffer y sincronización con el procesador está relacionado básicamente es con la elección de los bits de procesamiento del microprocesador. O sea, que usted selecciona de 32 y tiene un procesador de 64 bits, pues va a mandar información más lenta al procesador, y el procesador, pues pudiendo utilizar mayores características de él, pues lo va básicamente a utilizar por una gran cantidad de información. Entonces, hay que tener en cuenta el sistema operativo. Excelente. Entonces, estos son elementos que deben tener en cuenta en el desarrollo. A veces el sistema operativo instala un microprocesador, un driver o controlador por defecto. Funciona el dispositivo, pero lo recomendable es lo que comentó nuestro compañero al principio, utilizar el del fabricante, no el del sistema operativo, porque a veces hace que funcione mal o no utilizar todas las características que puede brindar el periférico por no utilizar el driver directamente del fabricante. Entonces, por eso es bueno irse a buscar el fabricante y poder instalarlo ahí. Creo que en general hemos hablado de todo lo que tener en cuenta para buscar el driver y pueda hacer funcionar ese periférico en la máquina. Con respecto a lo que hemos dicho hasta el momento, ¿hay inquietudes? ¿Es claro hasta el momento? Todo claro. Bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Los drivers tienen una relación directa con las particularidades físicas del dispositivo que manejan, o sea que son programas cuyos comandos o instrucciones dependen por completo del dispositivo. Por ejemplo, para un disco son coherentes los comandos del tipo leer, recalibrar, escribir. Es decir, que el driver es quien establece la secuencia lógica de comandos y el controlador los reconoce y activa los mecanismos necesarios para su ejecución. Adaptadores. Un adaptador provee una función para conectar y lograr la operación de un componente conectado a un bus. Un adaptador puede residir en una tarjeta o en la placa del sistema integrado en un chip. Por ejemplo, un adaptador gráfico de vídeo se usa para controlar la operación de un vídeo y su relación con el bus. Las unidades que constituyen este adaptador son básicamente el controlador de vídeo, PJ, trazado de rayos, el procesador de vídeo, PJ, procesa imágenes según estén codificadas, cómo rotarlas, y el conversor digital analógico, PJ, convierte la imagen digital a señal analógica y regula la frecuencia de refresco de pantalla. O sea que todo dispositivo que no cumpla la función por sí solo necesita su propio adaptador. Por ejemplo, un adaptador de red. Es un dispositivo que, instalado en una placa principal de una computadora personal, conecta esta físicamente a una red que puede ser pública o privada. Puertos de entrada/salida. Bueno, con respecto a los adaptadores, bueno, normalmente yo muestro un ejercicio que mire acá, pero básicamente todas las boards tienen sus buses y tienen unas ranuras en esos buses que indican el tipo de dispositivo y periférico que puede instalar. Entonces, una es mirar si usted puede instalarlo directamente en las ranuras. Pero en el caso de los portátiles, o sea, en un caso de un portátil, si usted mira, ya no tienen CD-ROM algunos.
Entonces, y sin embargo, usted le mandaron la información en CD-ROM. Entonces, el portátil no sirve si no puedo reproducir el CD-ROM. No esperar que alguien consiga un computador que tenga CD-ROM y poder convertir información y pasarla a la memoria USB. O sea, aquí lo que nos permiten es que hay ciertos dispositivos, como aparecen acá, por ejemplo, miren acá, aquí comienza con un HMI y termina con un VGA, o al revés, comienza con un HMI y termina con un USB, o comienza con un VGA y termina con HMI pequeño. Entonces, ese HMI pequeño es para los celulares que tienen los famosos Chromecast. Entonces, estos son los adaptadores. ¿Cuál cree que sea el inconveniente de utilizar un adaptador? Lo escucho. Con lo que hemos escuchado hasta el momento. ¿Ninguno? A ver, miramos a ver qué han escrito. ¿Cuál cree que sea el inconveniente que utilizar un adaptador? Muy bien. Entonces, primero, que no sea el fabricante. O sea, es decir, cuando usted utiliza muy bien también, Víctor, reduce también la transferencia. Entonces, primero, el adaptador funciona con las funciones del adaptador. Es decir, hay que tener primero la controladora del adaptador. O sea, el hecho de que usted para conectar, por ejemplo, consiguió un adaptador de un CD-ROM, lo conectó por un USB. El periférico es el CD-ROM, pero pues está mirando por un bus de USB. Básicamente lo que está haciendo es que tiene que, de alguna manera, buscar el driver del periférico, pero también debe tener el driver del adaptador. O sea que el adaptador debe entenderse con lo que pasa con el periférico para luego convertirlo y adaptarlo, por ejemplo, lo adapta, para poder entenderlo al bus del de la OAR, y esa OAR también tiene un driver, o sea, el driver del bus como tal, de ese puerto, también tiene un driver de conexión, que si no es reconocido por el sistema operativo, pues no va a funcionar. Entonces usted, primero se le suman varios elementos que usted debe tener en cuenta si quiere que funcione el adaptador adecuadamente. Gracias a Dios, ese procesamiento es imperceptible a la vista del ser humano. Como es imperceptible que usted sienta que la pantalla está quieta en este momento con usted en el computador, y usted no cree que en ese momento el computador se está apagando y se está encendiendo a velocidades que para el ser humano es imperceptible. Y eso es lo que pasa con la pantalla. La única manera de verlo es con una grabadora que tiene una frecuencia distinta, y si usted lo ubica en una pantalla se alcanza a ver la frecuencia de encendido o apagado de la pantalla. Pero bueno, son ejercicios que podrían hacer como de manera ociosa, puede buscar en internet, lo van a encontrar. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que los elementos que interactúan hacen un poco más lento al procesador, porque interactúan más elementos intermedios que tienen que hacer para poder que funcione el periférico. Sin embargo, es una posibilidad para aquellas máquinas cuyo dispositivo o puertos no se le pudo, en los puertos de la OA no se le puede adaptar otros tipos de periféricos. O sea, por ejemplo, en el caso de los portátiles nuevos que no vienen con su puertico de VGA, entonces me toca con un adaptador para meterlo en el HDMI y poder proyectarlo en un video in. O con los que no tienen con CD-ROM, entonces me tengo que comprar el adaptador
del CD-ROM para poder conectarlo ahí y listo, tengo mi CD ahí para conectarle el puerto USB. Y así sucesivamente, son los famosos, le decimos externos en algunos casos, y en otros encontramos interfaces distintas. Hasta aquí, ¿es claro para todos? ¿Inquietud hasta el momento? Muy claro. Muy bien, entonces vamos a continuar. Pues a mí me pasa que cuando tomo la foto en la pantalla, se ven con rayas y no se ve nítido. Es por eso, sí, claro, es por eso, Marco. Es porque la frecuencia de celular es distinta a la de la pantalla. Lo mejor es tomarlo con un print screen, pero en el mismo sistema operativo, para que se haga un medio nítido. La computadora personal conecta. Está físicamente a una red que puede ser pública o privada. Puertos de entrada/salida. Un puerto, port, es un área de almacenamiento alojada en una interface que permite la comunicación de un periférico con la memoria para enviar o recibir una secuencia de bits. El software de sistema la identifica con un nombre, por ejemplo, COMI, de la interfaz. RS-232, el protocolo de transferencia puede dar nombre a la interfaz al que nos referimos. Por su extendido uso, pero actualmente reemplazado por puertos más evolucionados como el USB. Interfaces. Una interfaz es... Bueno, con los puertos, lo único que podemos decir es que son los famosos huecos, pero normalmente con los puertos en la programación hay unas aplicaciones que son precisos para poder revisar lo que pasa en ese puerto. Esas aplicaciones normalmente son conocidas como los famosos terminal. Y entonces, por ejemplo, algunos que tengan que programar, digamos, un periférico, se tienen que entender con esas aplicaciones terminal para hacer pruebas con los terminales de esas aplicaciones. ¿Han trabajado con los terminales alguna vez? En el desarrollo, ¿lo han utilizado? A veces se utiliza los terminales también para hacer accesos remotos con el protocolo SSH, pero también se puede utilizar para trabajar directamente y hacer configuración en un software a través de los puertos. ¿Alguien ha trabajado los terminales alguna vez? ¿En algún momento? De pronto el que ha trabajado con Arduino. El que ha trabajado con Arduino sí le ha tocado trabajar con los terminales. No, sinceramente yo no. ¿No? Bueno, ellos normalmente cuando están conectados a los periféricos, vamos a ver, aquí yo tengo conectado un adaptador de red, muy parecido en pantalla, a ver si podemos hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver de compartir eso, vamos a ver si podemos ver el terminal. Eso normalmente se encuentra en ese... Vamos a ver si puedo buscarlo acá. Listo. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Es para mirar los puertos que están conectados. Vamos a darle propiedades del sistema. Entonces aquí estoy compartiendo. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí, sí. Muy bien. Listo. Normalmente cuando se coloca administrar dispositivos y quiere mirar las diferentes conexiones de los puertos, normalmente uno busca en propiedades de dispositivo y bueno, aquí están, mira, aquí están diferentes adaptadores que tiene. Lo que vimos ahorita.
están las propiedades del dispositivo, pero ellos aparecen acá en los puertos. ¿Sí lo ven acá? Entonces aquí dicen que estoy utilizando en este momento. Tengo un vínculo con el Bluetooth y estoy Profe, utilizando creo que no se ve. el puerto 3 y el puerto 4. No estamos viendo el administrador de dispositivos. ¿No lo están viendo? No, profe. No, Ah, qué pena, es que, las qué pena, propiedades es que sí, se me abrió otra ventana. Espera, vamos a ver otra vez. Y voy a presentarla ahorita, es que me abrió otra ventana distinta, qué pena. Ah, ahorita sí. ¿Están viendo en este momento ahorita sí? sí. Bien, qué pena. Entonces, miren, aquí están los famosos adaptadores que hablamos al principio. Bueno, aquí hay adaptadores arriba, que es lo que decía ahí la adaptadores de red. Ahí realmente lo que tengo es de Wi-Fi. Internamente lo conectaron a un puerto, el slot de la UART de este portátil. Hay un adaptador de pantalla que es el HDMI. Y acá abajo aparece lo de los puertos, de los COM y los LPT. Yo en este momento no tengo LPT porque pues, no, el puerto LPT es básicamente un puerto paralelo, que es más, siempre es ancho, eso lo tienen, algunas máquinas lo tienen. Normalmente en las impresoras alcanzan a ver porque es ancho, pero llega a las máquinas por puerto USB. Pero sí aparecen famosos CON, que es lo que decía al principio el audio. Entonces están famosos CON y en este momento tengo en el CON 3, tengo conectado mi tarjeta de red externa. Si yo les habilito aquí, me desconecto de internet en este momento porque perdería el acceso a internet al deshabilitar el puerto. Pero Pero lo puedes entonces, habilitar y ya. yo sí he jugado con esos puertos cuando he programado uno que otro teléfono, lo tengo que montar el firmware y esas cositas y utilizo los puertos como. Entonces precisamente eso. Entonces esos son los puertos COM, pero cuando uno los va a mirar, está el famoso terminal o hiperterminal. Entonces cuando ustedes lo buscan en Google, nos quedamos en una página. Vamos a ver acá, hiperterminal. Y si uno quiere trabajar con los famosos puertos, uno con software de hiperterminal puede trabajar con los puertos. Entonces, aquí les voy a mandar un hipervínculo de hiperterminal trial, que precisamente es para eso, para manejar los puertos. Entonces, uno con los hiperterminales, como uno conecta ahí la impresora y demás, puede hacer cosas interesantes para poder trabajar con las máquinas, pero usted tiene que saber mucho de protocolos de comunicación para poder mandar la información por hiperterminal. Estaba hace mucho tiempo, cuando estaba la tecnología del dial, es decir, de teléfono, cuando uno conectaba a través del teléfono fijo, se trabaja con hiperterminal para poder mandar los comandos de la conexión con el módem, pero también uno puede conectar y mandar comandos para la conexión de Bluetooth o si tiene un infrarrojo o una tarjeta de red, pero hay que saber muy bien los comandos y la información que tienen que mandar por los puertos. Entonces, es algo interesante para que lo comiencen a analizar por ahí. Bueno, ahí lo mandé. Vamos a continuar entonces. Quería hacer el comentario para las personas que van a, siempre les toca trabajar con puertos y necesitan controlarlos, pues ya saben que hay aplicaciones que permiten hacer ese tipo de cosas. Entre ellas, PuTTY también lo permite hacer. ¿Han escuchado PuTTY también, cierto? Es la que utiliza para redes. Sí. Pero también permite controlar los puertos. Listo, entonces vamos a continuar. Interfaz. Es un hardware que actúa de nexo entre un periférico o un adaptador y el bus. Sirve, en primer término, para adecuar las señales y preparar la transferencia elemental. Basada en un protocolo, PJ, un byte. No tiene capacidad suficiente para tomar la responsabilidad de la transferencia completa, lo que son la CPU o el canal los que asumen el
Control de una transferencia completa. Interfaz paralela. Es un dispositivo hardware que permite el control de la transferencia en paralelo entre el bus de sistema y un periférico. Está asociada a una lógica de direccionamiento que permite establecer que esa interfaz ha sido seleccionada. La interfaz cuenta con registros denominados ports. Un port está dividido en partes, por ejemplo, registro de dato, o port de dato, y registro de control, o port de control. En la relación procesador-interfaz periférico, el port está asociado al bus de sistema en su relación con la CPU y al bus E/S en su relación con el periférico. Su función es lograr la transferencia elemental. El registro de control tiene una función doble. En primer lugar, recibe un comando que puede enviar al periférico y, en segundo lugar, recibe señales de control de estado, o sea que cada uno de sus bits se puede interpretar como indicadores de estado o ILACs que informen acerca de la transferencia. Cuando la CPU inicia una transferencia, coloca un comando en este registro, que se conoce como comando de inicialización. Este comando determina si la operación va a ser de entrada o de salida y genera las señales de entrada o salida que indican el sentido de la transferencia. Presentaremos la actividad de la interfaz periférico denominada HAXI para una operación de salida, y luego de iniciada la transferencia. La CPU escribe el mensaje en un registro de datos del puerto o port de datos. La interfaz genera una señal de te envío dato al periférico. Cuando el periférico la toma, genera a su vez una señal de dato reconocido hacia la interfaz. La CPU testea el registro de control de la interfaz, que le informa si la transferencia del mensaje fue exitosa. El procedimiento se puede repetir tantas veces como sea necesario. En una operación de entrada, y luego de iniciada la transferencia, el periférico coloca el mensaje. Para transferir, actúa de emisor en un bus de dato E/S y genera una señal de envío dato. Para la interfaz. La interfaz contesta con una señal de dato reconocido al periférico. La CPU testea el registro de control en la interfaz y toma el mensaje vía el bus de dato. Esta conexión entre la interfaz y el periférico permite que ambos conozcan el estado de la otra unidad y se asegure así el éxito de la transferencia. Las señales de control, de envío dato, dato reconocido, se habilitan con un estado lógico y se invalidan con el estado opuesto. Cuando una interfaz está constituida por dos puertos o más, la CPU indica la dirección del puerto implicado. Interfaz serie. Bueno, entonces, los interfaces son los mismos puertos que nombramos ahorita. Sin embargo, ahí los clasifican en dos: interfaces paralelas, interfaces serie. Las paralelas series dependen, digamos, del tipo de conexión de dispositivo que se va a conectar. Allí, cuando usted utiliza la OAR, las interfaces no solamente son las que están externas, o sea, es decir, cuando usted tiene el computador, no es lo que solamente ve los puertos USB o sino el HDMI o el de sonido, sino que también en la parte interna, y son los famosos slots. La interfaz de slot es dependiendo de qué va a conectar ahí. O sea, puede ser tanto memoria RAM como también como slot, en el caso de torres, para conectar tarjetas de red, para conectar tarjetas graficadoras. O sea, entonces hay que mirar el tipo de interfaz. Está el PCIe, que son las que son buscadas por los gamers, para poder instalar los GPU. Entonces,
Dependiendo de lo que usted va a trabajar, así mismo está en el tipo de interfaz. Normalmente las tipos de interfaces que se trabajan son de tipo serie. Y las de paralelo, pues, aunque se comentó ahí cómo funcionaba, que es un mecanismo donde hay integración, donde dice, básicamente es un estilo de paso, es decir, mira, yo voy a funcionar ahorita como de envío, entonces todo el trayecto del bus hasta el procesador se configura para recibir la información desde el periférico o de emisor, es decir, de la información que envía desde el microprocesador al periférico es enviada, entonces sería de recepción en caso del periférico. Entonces, así es que funciona el paralelo a través de señales donde se habilita todo un trayecto para indicar cómo va a funcionar la comunicación. El USB es una interfaz serial para tenerlo en cuenta. Listo, vamos a escuchar entonces el mecanismo de paralelo y, perdón, interfaz serie, pero quería comentar que cuando nos referimos a las interfaces, están se refiriendo a los puertos, sino que aquí